solamente aquel que dice esto, no. Animados, cobren ánimo de aquella frialdad que se ve. Pero ¿qué pasa? Si hoy yo voy, hermano, a la noche de oración y veo que no vienen, digo, bueno, no vienen. Y mañana, en lugar de ir a orar, aunque sea solito a la iglesia, por el ánimo de mis hermanos, mañana también ya no vengo a la noche de oración porque digo, ¿para qué voy a ir si no van? En la sociedad de jóvenes debemos empezar 3:30. Pero digo, no, si los hermanos vienen a las 4, me voy más tarde. Ese no es un líder. Hermanos, en muchos lugares sucede esto, pero vi un hermano hace mucho tiempo que me causó mucha alegría y siempre lo he tomado como una referencia. En todos los lugares, hermanos, nosotros esperamos, nosotros queremos que haya una iglesia llena para recién querer dirigir, para recién ir a la noche de oración. Si vienen 2, 3, nos vamos desanimando cada vez. Pero había un hermano que él iba, hermanos, aunque sea solito, llegaba, esperaba hasta las 8, no había nadie. Él empezaba a cantar, leía su Biblia, hacía su oración y ahí leía, seguía estudiando, veía que eran las 9, cerraba el templo y se iba. Lo hizo por mucho tiempo, hermanos. Pero poco a poco sus oraciones y su perseverancia lo han llevado a que esa iglesia vaya creciendo. Pero sin embargo, cuando nosotros decimos, no, ¿para qué voy a ir si no van? ¿Para qué voy a ir si llegan tarde? Si como ellos llegan tarde, yo no hay a quién voy a dirigir, yo también llego tarde. Cada vez ese desánimo se va, mis hermanos, aumentando también en nosotros. Miren acá, mis hermanos, podemos ver que como acá ya había uno, luego ese uno ganó 2, luego esos empezaron a ganar más, y acá podemos ver, mis hermanos, que viene la multiplicación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo discípulos, nosotros no estamos haciendo misioneros, hermanos directivos de iglesia. Nuestra meta, la meta nuestra debe ser cada hermano nuevo que llega a la iglesia, que sea alguien que también llegaría a ser un misionero más. Es por eso, mis hermanos, que acá les presento esta forma. Si hay uno que gane 2, luego esos 2 que sigan ganando otros 2 más, y todos debemos ganar 2 más cada año. Si seguiríamos ganando cada uno, hermanos, cada año 2, hermanos queridos, nos hubiésemos multiplicado mucho. ¿Saben? Hermanos, el día de la resurrección, ojo, mis hermanos, con todos. El día de la resurrección, ¿cuántos vendrán a darte las gracias porque tú les llevaste el evangelio? ¿O será que alguien, hermano, allá resucitará para el lago de fuego, pero te dirá, tú tuviste la culpa que no me diste el mensaje de salvación? Tú no me alcanzaste ese mensaje que tú tenías. Hermanos, y si eso sucedería en nosotros, dice la palabra de Dios, si el impío se pierde, se perderá por sus pecados, pero si tú no le has amonestado, su sangre demandaré de su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente, no te digo que esto sea seguro, posiblemente, hermanos queridos, si nosotros no predicamos el evangelio, nosotros no vayamos a salvarnos. No que nos salvemos por obras, no que nos salvemos por predicar, pero nadie se va a salvar si no predica tampoco. Queridos hermanos, acá nos dicen, mis hermanos, que el hacer este tipo no es algo aburrido. ¿Por qué? Porque no se va a tornar como hoy se ha tornado, mis hermanos. La reunión es algo cansador. La vida cristiana es cansadora ahora. ¿Pero por qué es cansador? Porque si en una iglesia reúnen 5, hermanos, esos 5 reúnen 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y siguen reuniendo 5.
Dime, ¿cómo no va a ser aburrido y cansador de esa manera? Y toda la vida, hermano, la misma forma de dirigir el culto de la mañana, el culto de la tarde, los días de jóvenes, y todo igualito, hermanos, canta el otro, canta esto. Hermanos, esa manera se está volviendo monótona, aburrida. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos impuesto, hermanos, en nuestra mente la meta de multiplicarnos, de aumentar, de buscar más almas para Cristo. Hermanos, esto debe ser algo que no se torne aburrido para nosotros. ¿Y cuando no se torna aburrido? Cuando tú ves que hay almas nuevas que van llegando. Cuando tú ves que este año en el Congreso hay almas para el bautismo. Cuando tú ves, mi hermano, que dejando unos 3, 4, 5 sábados, siquiera una almita más se entrega para ser miembro de escuela sabática. Pero de lo contrario, hermanos queridos, ahora hasta los congresos se han tornado monótonos y aburridos. No es más que una reunión, hermanos. Pero si hubiese almas que recibir, almas que llevar a Jesús, si tú, cada uno trajesen, hermanos, 1, 2 invitados para escuchar la palabra de Dios, hermanos, se torna diferente. Pero si solo venimos nosotros, queridos hermanos, hay este párrafo que me gustó mucho en Obreros Evangélicos y dice: en tiempos pasados, miren hermanos, en tiempos pasados había quienes fijaban su mente en un alma tras otra, diciendo: ayúdame a salvar a esta alma. Hermanos, esto no es nuevo. Esto es de muchos años. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, ¿qué han hecho? Hermanos, fijaban su mente, oraban, y con oración ellos buscaban a quienes iban a evangelizarlos. Y no querían hacerlo solo, sino que ellos le decían a Dios: Señor, yo quiero evangelizar a mi hermana, a mi tío, a mi primo, a mi cuñado, a mis padres, quiero evangelizar a mi amigo, a mi vecino, pero Señor, no lo puedo hacer solo. Y acá dice que ellos decían: ayúdame a salvar a esta alma. Y termina diciendo este pequeño párrafo: pero ahora escasean muchos tales casos o tales personas. Antes había eso. Si nosotros pusiésemos a conversar con los hermanos más antiguos, cómo eran mis hermanos antes la vida cristiana, cómo se predicaba antes, cómo se hacían las campañas en lugares donde no había iglesia, cómo se ganaba, cómo se iban mis hermanos sembrando el evangelio. Pero ahora ya no, ahora como que tenemos temor, ahora tenemos miedo. Ahora los afanes de la vida nos han detenido, hermanos, en este trabajo. Por eso dice el párrafo: pero ahora escasea mucho este tipo de casos. ¿De qué? De que nosotros nos arrodillemos y oremos antes de ir a dar un estudio bíblico. Debes orar mucho por aquella persona a quien tú quieres evangelizar. ¿Qué más dice acá, hermanos? Jesús llevó a cabo un ministerio en una región. No vivía con prisa, pero siempre mantuvo la mirada presta en su destino. Esto es, mis hermanos, esto es algo interesante. A veces nosotros queremos predicar y que la persona a quien le predicamos venga rápido a la iglesia. Que a la persona a quien le das un estudio venga luego a la iglesia. Pero eso no va a suceder siempre. En algunas ocasiones esto puede ser cierto, pero en muchas de ellas, hermano, quiere mucha paciencia. Quiere que no lo hagamos con prisa, con apresuramiento. Sí quiere que lo hagamos con mucha oración y paciencia. Y aquellas almas a quienes tú les prediques, querido hermano, un día se cumplirá lo que dice Eclesiastés: echa tu pan, ¿dónde, mis hermanos? Sobre las aguas. Que después de ¿cuánto tiempo? Lo hallarás. Después de muchos días lo podrás encontrar. Hermanos queridos,
hay algo que es muy cierto. Debemos sembrar. Debemos sembrar. Si quizá nosotros no tenemos ese privilegio de cosechar lo que hemos sembrado, pero otros vendrán y cosecharán. Quizá a nosotros nos tocó cosechar el trabajo de otros, pero nosotros sembremos para que el que viene después de nosotros también coseche. Yo siempre les he preguntado, hermanos, ¿cuántos años predicó Jesús en esa tierra? 3 años, hermanos, predicando ahí en su ministerio. Y no solo 3 años, toda su vida fue una vida de predicación. Pero ¿saben qué? La pregunta es, cuando Jesús, hermano, resucita y se va al cielo, en aquellos tiempos, ¿cuántos eran los cristianos? Apenas 120, mis hermanos. Aquellos a quienes habían recibido a Jesús. Pero pasó un tiempito, y mientras que Jesús predicaba y no se convertían, un día viene Pedro y predica, y en un solo día, en una sola prédica, se convirtieron más de 3,000. Otro día, más de 5,000 en un solo día. ¿Y que acaso Pedro era mejor que Jesús? ¿Acaso Pedro hablaba con más elocuencia que Jesús? El asunto es que lo que Jesús había sembrado en aquellos 3 años y más de predicación, un día los apóstoles, hermanos, en una prédica con el poder del Espíritu Santo, estaban cosechando lo que Jesús había sembrado. Eso puede ser, mis hermanos, con nosotros. Sembremos, trabajemos con paciencia, y un día nosotros tendremos, mis hermanos, que cosechar lo que otros han sembrado, y otros cosecharán lo que nosotros hemos sembrado. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Vuelvo a decirles, líderes de iglesia, nos falta poco para terminar este año 2024. Y el próximo año no debería ser un año más como los muchos que han pasado hasta acá. Debemos ser un poco más aguerridos para predicar. Debemos prepararnos un poco más. Y aprovecho de decirles esto, mis hermanos, preparémonos, líderes de iglesia y hermanos todos, desde aquel día que tú te has entregado a Jesús como tu Salvador. Queridos hermanos, prepárate. ¿Sabes por qué? Porque vienen tiempos cuando tenemos nosotros que dar fe, tenemos nosotros que afrontar y defender la verdad que hemos creído. Hoy en día, mis hermanos, en el mundo entero hay muchos tipos de creencias distintas a las que nosotros hasta aquí hemos venido creyendo. Hay muchos, mis hermanos, que se levantan con Biblia en mano a predicar distintas formas de salvación. Y cada día van apareciendo nuevas iglesias, cada día van apareciendo nuevos predicadores. Hermanos, y el pueblo de Dios, nosotros estamos capacitados, estamos en la capacidad de poder defender la verdad, mis hermanos. Si nosotros no estudiamos la Biblia, la palabra de Dios y los escritos inspirados, llegará el día en que aún nosotros tendremos que avergonzarnos delante de multitudes, porque no podemos defender la verdad en la que hemos creído. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que el Señor sea con cada uno de nosotros, y que podamos en realidad ser aquellos embajadores de Dios, quien un día han hecho el compromiso con Dios y son nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron y que ahora son hechas nuevas, y que así también como en nuestra vida hay mucho que Dios nos ha perdonado, vayamos, mis hermanos, allá también, porque hay muchas almas que necesitan también de la salvación, así como nosotros lo necesitamos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, mis hermanos, de su Santo Espíritu, y cuando nosotros queramos estudiar la palabra de Dios para defender la verdad, hermanos, roguemos y oremos que
ese poder de Dios esté en cada uno de nosotros para defender la verdad y traer a otros a los pies de Jesús. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.